Una oficina tecnológica es más independiente o más dependiente que una que no lo sea. A pesar de que te pueda venir a la mente una respuesta rápida, tal vez haya que distinguir un poco, aunque en general sí que parece que tener mucha tecnología puede derivar hacia la dependencia, pero no siempre es así. Vamos a hablar de ello en este episodio del podcast Entre Lápices y Pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo al diseño y la gestión de los lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio está patrocinado por Easaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Con el desarrollo de la tecnología y cada vez la inclusión más profunda dentro de lo que es cualquier funcionamiento en oficinas, en empresas, sea de lo que sea fabricación, sea en temas de salud, sea en temas educativos, sea pues en propio trabajo administrativo, en cualquiera de las actividades cada vez tienes una presencia más profunda de la tecnología, ¿no? Y más extendida. Y esto acaba desarrollando pues una cierta dependencia, no solamente por la pérdida de las habilidades que podían existir antes y que dejan de ser consideradas como tales habilidades al ser reemplazadas por la propia tecnología, pues aparte de eso, ¿no? De que se hayan ido perdiendo, digamos, esas cosas que antes había personas que sabían hacer y que ahora ya nadie sabe porque siempre se encarga una máquina, siempre se encarga un ordenador o siempre se encarga un programa informático de realizar esa tarea, y llega un momento en el que ya lo que hay son usuarios del programa pero que ya no saben lo que están haciendo más allá de la utilización de ese programa, con todo el peligro que eso conlleva, y ahora hablamos de ello si queréis. Pero por otra parte también esa dependencia, ¿no?, de esa tecnología que si un día falla, pues parece que la empresa se va a hundir. Realmente también hay otras cuestiones que pueden ir derivadas hacia la independencia. Y podemos hablar, por ejemplo, de todo aquello que se refiere al autoconsumo, ¿no?, a la generación energética y todo esto, ¿no?, que también es tecnología y también es un desarrollo tecnológico y que va más orientado hacia la independencia, hacia la resiliencia, hacia una mayor seguridad, una previsión de contingencias, una continuidad de negocio dentro de lo que sería esa implantación en tu empresa. Y podemos hablar directamente de ello, ¿no? Pues en tu oficina, si hay un corte eléctrico, un corte de suministro de la compañía, pues vas a tener problemas. ¿Qué haces para que eso no ocurra? Pues dices, hombre, pues colocas unos SAIs, colocas a lo mejor unos grupos electrógenos que te vayan supliendo la energía mientras hay un corte de suministro. Pero, ¿qué ocurre si lo que quieres es desligarte de ese suministro? Y lo que tú quieres hacer es pues, tener tu propia generación de energía. Bueno, por lo menos para los elementos críticos. Imagina que tu sala de servidores la puedes alimentar eléctricamente con un generador eólico que tengas en tu oficina o con cualquier elemento que tú tengas que te garantice que puedes cargar unas baterías y que vas a tener ahí una duración pues por lo menos amplia de esos elementos críticos que tienen que seguir funcionando mientras tú estás hablando con la compañía eléctrica o siquiera ya directamente con un autoconsumo propio. Pues evidentemente estás utilizando la tecnología para tener una mayor independencia. Hasta hace poco, una cosa que se valoraba mucho en los coches era que tuvieran una autonomía más grande. Según avanzaba la tecnología, los vehículos consumían menos combustible. Y entonces pues ya resulta pues que inicialmente encontrar un coche que tuviera una autonomía de 600 kilómetros era mucho, luego ya pues con ese mismo depósito de gasolina o de gasoil pues ya podías llegar a los 800, a los 900, a los 1000, a los 1100 kilómetros sin tener que parar a repostar. Evidentemente lo que ha venido ocurriendo después, pues todo eso, la idea que hay es precisamente la contraria, de que cada vez los coches tengan menos autonomía, utilicen otro tipo de combustible, que pues, esos viajes largos se tengan que planificar de otra manera. Bueno, ya lo sabemos que en estos momentos pues para que un vehículo eléctrico tenga una autonomía de 1100 kilómetros pues tienes que irte a un vehículo de muy alta gama y con una serie de condicionantes que pues, hace
5 años, 10 años, cualquier vehículo de gama media al que tuvieras en el mercado ya te lo concedía, ¿no? Entonces, muchas veces la implementación de esa tecnología hace que las prestaciones sean pues un retroceso, ¿no? Pero sobre todo lo que ocurre en muchos casos es que se genera una dependencia. Y si tú tienes en tu edificio un BMS, como un día falle el BMS, el edificio se te vuelve loco. Si tú tienes en tu oficina un IWMS, pues si falla un día, pues te puedes volver loco. Si tienes un GMAO para el tema de las instalaciones, pues si falla, pues todo el mundo se vuelve loco. Y claro, el GMAO lo que te ha permitido es tener un control más amplio y mucho más rápido de las instalaciones del edificio que cuando se apuntaba todo en una libreta, ¿verdad? Pero claro, cuando hay una caída en el servidor central de tu proveedor del GMAO, pues resulta que se queda toda la empresa sin mantenimiento. Y no solo la tuya, es que lo mismo se quedan sin mantenimiento un montón de empresas, ¿no? Hasta que se arregle la incidencia en ese proveedor central. Hay muchas cuestiones que funcionan, digamos, en una falta de seguridad en la continuidad del negocio que podría ser muy alarmante. Y según cuál sea el negocio, esa seguridad de la continuidad puede ser muy muy crítica, ¿no? Y bueno, piensa en una clínica en la que haya pues momentos en los que no se puede quedar sin energía bajo ningún concepto, ¿no? Pues tiene que haber una seguridad de que eso ocurra. Y para eso están las redundancias de instalaciones, etcétera, para pensar en todas las circunstancias que pudiera haber, porque si confluyen y yo qué sé, pues esa máquina en un momento crítico se para, pues pudiera afectar a un procedimiento de operación o lo que sea de la salud de una persona. O sea que sería muy peligroso, ¿no? No es lo mismo a alguien que esté escribiendo un email y que, oye, pues se apaga el servidor y volvemos dentro de media hora. Bueno, pues el email pues habrá que volver a empezar a escribirlo otra vez, pero no es lo mismo eso que alguien a quien se le esté haciendo, pues yo que sé, una transfusión de sangre o que esté en una operación médica y que de repente pues se apaguen las luces y las máquinas dejen de funcionar y vuelvan dentro de media hora. No puede ser. No es lo mismo. Digamos, el sentido crítico de qué es crítico, pues en estos casos se ve de una manera bastante clara, ¿no? Pero sí que es verdad que ante la presencia de la tecnología cada vez hay una dependencia mayor, y esa dependencia mayor proviene de dos cosas. Por la propia estructura que hay, de que, bueno, pues se va confiando todo a unos programas cada vez más centralizados para que todos los elementos sean compatibles y sean más sencillos de manejar. Y también, como decía al inicio, una pérdida de conocimiento. Porque de la misma manera que, pues, poner algún ejemplo, hace unos años, pues a lo mejor una ingeniería, lo que requería una ingeniería que se dedicaba a, yo que sé, al cálculo de instalaciones o al cálculo de estructuras, pues en sus ofertas de empleo, pues requería pues a un ingeniero de instalaciones, a un ingeniero de estructuras que supiera calcular y diseñar. Y poco a poco lo que se va diciendo cada vez más es ya se requiere una persona que sepa manejar este programa de software que es el que nosotros utilizamos en la ingeniería. Poco a poco esos ingenieros se han ido convirtiendo no tanto en ingenieros como en usuarios de ese software. Y entonces ya no tiene más valor aquella persona que sabe más de esa ingeniería, que sabe más del cálculo de instalaciones, que sabe más de las estructuras o que sabe más de acústica o que sabe más de iluminación, sino que toma más valor aquella persona que tenga un conocimiento más profundo del programa en sí, que sepa más de las opciones, que sepa más entrar en los menús de configuración y hacer una personalización más adecuada al trabajo que se va a requerir, que sepa funcionar de una manera mucho más rápida, que tenga que hacer muchas menos consultas al servicio técnico, etcétera, ¿no? Para que el trabajo vaya saliendo más. Pero claro, llega un momento en el que esa persona lo que sabe es que le da al botón de calcular y el programa le devuelve una respuesta, la que sea. Le devuelve un plano, le devuelve una cota, le devuelve una cifra, le devuelve unas características de material, le devuelve una amplitud de onda, lo que sea. Lo que sea. Pero claro, poco a poco se ha ido trasladando toda la responsabilidad de ese cálculo hacia el programa. Y muchas veces la persona que lo está manejando
no tiene una visión de lo que se está haciendo. ¿Esto a qué conlleva? Que si hay un ajuste en el programa que esté cambiado, los cálculos están mal. Y no se va a dar cuenta. Mientras que uno de los valores que ha tenido siempre el experto es que a primera vista era capaz de saber si había un cálculo erróneo. No sabría a lo mejor cuál es el certero, pero sí que era capaz a simple vista de reconocer cálculos erróneos. Mientras que cada vez más, pues al ir confiando tanto en los programas, si un día se cambia un ajuste, pues resulta que pueden salir valores que no tengan mucho sentido, pero que el operario pues no lo distinga porque está ahí para saber manejar el programa, ¿no? Y saber pues luego imprimir o empaquetar la documentación o lo que sea. Y entonces esto ha creado una dependencia de ese programa. Y tanto es así, tanta es esa dependencia, que si lo quieres trasladar a tu caso, piensa en si podrías cambiar de programa. ¿Y qué conllevaría que cambiaras de programa? Muchas empresas ya no lo hacen porque la dependencia que tienen es tan grande que ya no pueden permitirse cambiar de programa. Entonces, imagínate, pues en el mundo de la arquitectura, de la delineación y demás, que llevas años contratando personas, arquitectos, delineantes, ingenieros, lo que tú quieras, con el requisito de que tuvieran que saber manejar este programa en concreto, que es el que tú tienes instalado para todos tus ordenadores en tu ingeniería o en tu estudio de arquitectura o lo que sea. Y tienes ahí, pues qué sé yo, a 10, 15, 20, 100, 150 personas, 200, 300, que son usuarios de ese programa. Y ahora, por el motivo que sea, decides que vas a cambiar a otro programa y que a partir de ahora todo el mundo va a utilizar, se van a hacer los proyectos con otro programa diferente. Pues te encuentras con que la mayoría de las personas que tienes trabajando allí pues no saben utilizarlo, porque las contrataste para utilizar el programa que tienes ahora, no cualquier programa. ¿Qué es lo que ocurre? Si esas personas están contratadas por sus conocimientos reales, la misma curva de aprendizaje que tuvieron para el programa que utilizan ahora la tendrán para el programa nuevo, pero es una curva de aprendizaje de usuario del programa. No es una curva de aprendizaje del conocimiento que deben tener para su actividad. Es decir, un ingeniero de estructuras será capaz de calcular las estructuras con un programa o con otro. Tendrá que hacer un curso para aprender a utilizar un programa, tendrá que hacer un curso para aprender a utilizar el otro. Pero lo que tiene que saber es calcular esas estructuras, esas instalaciones o lo que sea. Mientras que si lo que tienes trabajando en tu empresa son ya, al fin y al cabo, operarios de un cierto software, si cambias a otro software, pues lo que vas a hacer es cambiar también todo el personal para que te vengan expertos en el uso del otro software. Es tan profundo el cambio que ya eres cautivo y ya no lo vas a hacer, porque caramba, es que si cambio el programa de instalaciones o cambio el programa de, yo qué sé, de documentación o el que sea, o el de mantenimiento, pues ya resulta que nadie de la empresa me lo sabe utilizar. Entonces para eso pues lo dejo como está, porque ya ponte a buscar ahora otra vez a tales personas para que puedan utilizar el programa, ¿no? El problema ha sido que se ha ido confiando tanto al programa que se ha ido perdiendo la necesidad del conocimiento, porque el programa ya te da una respuesta. Y ya no requieres que la persona que está utilizando ese programa sepa tanto lo que se está haciendo como se requería antes de que los programas dieran una respuesta así, digamos, de una manera tan opaca, ¿no? Decir, oye, mira, te meto estos datos en el ordenador y me van a salir una respuesta con otros datos que son los que yo necesito, pero que no sé cómo los ha hecho, pero que confío en que lo ha hecho bien. Ese es el problema básico de la dependencia del software. Si tú en una empresa tienes a personas que tienen el conocimiento técnico necesario, siempre vas a tener unas curvas de aprendizaje que con expertos usuarios del software no vas a tener, pero en el caso de cambio del software, esa curva de aprendizaje que tuvieron la van a tener que tener otra vez, pero va a ser siempre mucho más pequeña esa curva de aprendizaje que si lo que vas contratando son usuarios de cada uno de los programas. Claro, si lo que haces es cambiar toda la plantilla porque has cambiado el programa, esa curva de aprendizaje no la van a tener, pero tienes que cambiar toda la plantilla. Fíjate la movida que es y todo por cambiar el programa, pues al final has acabado siendo cautivo de ese programa. Ya no lo puedes cambiar aunque quisieras.
Si lo has enfocado así, sí. Si no, pues no, pues los programas están para ayudar. Y claro, tú dices, oye, si un día se cae el servidor, pues el Gmao se queda sin funcionar. Bueno, de la misma manera que antes, si lo llevabas todo apuntado en una libreta, un día te estabas tomando un café o lo que sea y se te caía el café encima de la libreta y la que liabas era fina. O se te quedaba un día la libreta, yo qué sé, en el autobús y pues la que liabas era fina. O se te quedaba en el armario en la oficina y tenías que hacer algo en otro edificio, lo que sea, ¿no? Que eso también existe, o sea, por eso el Gmao pues tiene tanta utilidad, no por eso, por otras 1000 cosas más, ¿no? Pero que también puede conllevar a una dependencia. Conociéndolo, lo que se tiene que hacer es no caer nunca en esa dependencia de cuestiones que no sean tuyas. Tener un conocimiento de usuario profundo del software, pero ese conocimiento tiene que estar amparado en un conocimiento técnico para que el software te dé la respuesta que tú necesitas ante los requerimientos que tú necesitas. Que no sea tanta dependencia. Es decir, si todas las cortinas que tienes en tu oficina son motorizadas, como un día el software de motorización se estropee o entre un virus o lo que sea, se te van a bloquear todas las cortinas de tu oficina. ¿Por qué les has puesto el motor? Pues para no tener que ir una por una con una cadenita subiéndolas y bajándolas según vaya moviéndose el sol. Tú puedes con un software centralizado ir haciendo que las cortinas estén en su punto óptimo en todas las plantas de todos los edificios al mismo tiempo. Claro que sí. Pero también tienes que implementar algún mecanismo de seguridad para decir, oye, y si esto falla, se tiene que poder manejar manualmente, en caso de que consideres que es importante para ti. Porque a lo mejor tú consideras que las cortinas pues no te importan mucho. Si se rompe, si un día le entra un virus al programa que controla los motores, pues puedes pensar que, oye, pues que ya se arreglará. Pero si es algo que sí que te interesa, tienes que tener una alternativa. Piensa, por ejemplo, cuando vas en el tren. El tren tiene unas puertas que son eléctricas. Pero si el tren se queda sin energía, tienes una palanca de desbloqueo y luego puedes abrir las puertas manualmente. Porque lo que no puede ocurrir es que si el tren se queda sin energía por el motivo que sea, porque hay un corte en la línea o porque ya haya llegado a su estación final y haya bajado, digamos, la conexión antes de tiempo o por lo que sea, que ya no pueda salir nadie del tren. Si hay una avería en alguna parte y el tren se ha quedado sin energía, esas puertas eléctricas se desbloquean y se abren manualmente. ¿Es más costoso? Sí. ¿Es un rollo? Sí. Puede costar mucho trabajo abrirlas. Sí, es una cosa puntual. Pero no se queda todo el mundo dentro del tren. Las cuestiones que son críticas tienen que tener la posibilidad siempre de un backup. De 1, de 2 o de 3 o de todos los que sean necesarios. Porque luego las circunstancias es muy común que se acumulen, ¿no? Simplemente era esto. No quiere decir que utilizar la tecnología te haga cautivo per se, sí la manera que tienes de enfocar el uso de la tecnología, que es muy habitual que sí que haga cautivos de su uso y traiga una dependencia muy muy fuerte simplemente por el planteamiento que se hace, que es un poquito lo que queríamos plantear en este episodio. No sé cuáles son tus experiencias, espero que nos las cuentes. Ya sabes, el correo electrónico, las redes sociales, YouTube, las plataformas de podcast, como tú quieras. Y como siempre digo, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces.